Bienvenidos a otro tiempo desde el escritorio de Toto. Hoy día tengo una personalidad para mí muy especial que van a ustedes a apreciar porque es un hombre franco, es un hombre que tiene unas características que ustedes las van a reconocer porque es muy conocido. Valga esa reiteración y van a encontrar conceptos muy especiales que vale la pena rescatar. Así que luego de esta presentación estamos con él. José Alberto González Samaniego nació en La Paz, Bolivia, el 8 de enero de 1962, más conocido como Gringo González. Es un periodista, presentador de TV y político boliviano. Desempeñó labores como cónsul general en Argentina y embajador de Bolivia en Brasil, durante el segundo gobierno del expresidente Evo Morales Ayma. Posteriormente, fue elegido como senador por el Departamento de La Paz y a la vez como presidente de la Cámara Alta de Bolivia desde el año 2015 al 2018, tras la renuncia de sus funciones de la Cámara de Senadores. Ex embajador de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos y actualmente es locutor de radio. Bueno, está con nosotros José Alberto González Samaniego. Ese tu apellido materno me gusta mucho. Hermoso. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Gracias por aceptar estar con nosotros. No, más bien al contrario. Las gracias a ustedes por permitirme estar nuevamente acá. Es un placer, una alegría siempre venir a compartir con ustedes. Y bueno, pues quizás si hubieras dicho gringo hubiera sido más fácil, pero no importa, no hay problema. No, es que ese es tu nombre, gringo. Igual sí. Me dicen Toto, pero claro. El programa es el escritorio de Toto. Pues está bien, está bien. ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Bien, gracias. Bueno. ¿Tú cómo estás? Tienes que contarnos bien. Mucho. Sí, bueno, algunas cosas. Quiero que me cuentes de entrada, ¿cómo es vivir en la OEA? Sé que tú te aproximabas a todos, charlabas con todos, comenzando de la A de Almagro y así hasta la Z. ¿Cómo puedes tú calificar cuánto tiempo has estado y cómo ha sido la relación en ese lugar que realmente es lo que dicen que es o es peor? Bueno, estuve un año en total y bueno, en realidad yo la verdad es que fui ignorando por completo de lo que se trataba. Obviamente hay una serie de versión, literatura, libros, tratados, etcétera, que hablan bien de la OEA y que hablan mal de la OEA, ¿no es cierto? Entonces, mi experiencia allá ha servido para, en algunos casos, corroborar algunas cuestiones de las que uno ya llegaba un poco advertido, por decirlo de una manera. Una de ellas, por ejemplo, el hecho de que es Estados Unidos el que controla la Organización de Estados Americanos. Es una cuestión elemental. Lo hace aportando casi el 70% del presupuesto de la OEA, ¿no? que esa es la mejor forma de hacerlo. Claro. ¿No? Es decir, cuando hay algún problemita o alguna cosita, Estados Unidos le recuerda a la OEA, ojo que yo soy el que te pongo aquí la platita para que funcione la OEA. Y esa es una realidad. Te digo, entre Canadá, que es otro integrante de la OEA, entre Canadá, Estados Unidos y probablemente Brasil, digamos, casi tienen el 85%, ¿no? Y obviamente en ese tiempo que me ha tocado estar en la OEA, había una tremenda armonía, diríamos, entre Estados Unidos, gobernado por Trump, Brasil, gobernado por Bolsonaro, y Trudeau, ¿no es cierto?, que es el primer ministro canadiense, que evidentemente estaban en sintonía y, por supuesto, ellos eran los que gobernaban prácticamente la OEA. Son 34 sillas que ocupan los países, que son no solamente los países de Sudamérica, sino también los países de Centroamérica y del Caribe, ¿no? Y de Norteamérica, por supuesto, México entre ellos. Entonces, allí es como una especie de parlamento, si me permiten la expresión, un parlamento donde cada país tiene un representante, ¿verdad? Y se van armando bloques ahí, a partir de los cuales se van tomando ciertas determinaciones, resoluciones, sobre todo, que son las que generalmente llaman más la atención o tienen más impacto, ¿verdad? Generalmente en la OEA se hacen sesiones, tú sabes que el representante del Estado en la OEA es el señor canciller, el ministro de Relaciones Exteriores en nuestro caso. Claro. Ellos son los titulares y lo que hacen los funcionarios que son designados por el Estado es una representación permanente, ¿no? Porque ni siquiera eres embajador. Se dicen embajadores, pero nos decíamos embajadores, pero en realidad eres representante permanente del Estado, ¿no? Porque el canciller no puede irse a vivir a Washington, quedarse allá, etc. Entonces nosotros atendíamos sesiones, ¿verdad? Se realizaban sesiones, digamos al promedio una cada 2 semanas, ¿no? Donde se abordaban diferentes temas, llegaba un ministro de algún país y presentaba los avances en la lucha contra el analfabetismo, venía el otro y decía, bueno, estamos desplegando estas tareas para luchar contra la pobreza, en fin. Todos los países tenían su agenda, nosotros en algún momento también nos tocó mencionar alguna, cuando teníamos algún dato importante, alguna cuestión histórica o alguna reivindicación que lográbamos avanzar, obviamente íbamos allá y la destacábamos. Generalmente había manifestaciones, ahí declaraban unos, otros, saludaban y felicitaban, todo muy diplomático, ¿no? Hasta que, claro, empezaban los problemas
y cuando entraba en la agenda, por decirte, temas como Venezuela, como Nicaragua, en mi época eran esos dos los temas excluyentes para que haya justamente el momento en el que se dividían las aguas, pues allí evidentemente la cosa se fracturaba. Para mí un momento fundamental y que me enseñó un montón de cosas fue cuando en algún momento el secretario general de la OEA, ¿no es cierto?, el señor Almagro, manifestaba que Venezuela no se iba a ir de la OEA, ¿no? Porque seguramente tú recordarán los amigos que nos están viendo, las amigas, que Venezuela decidió retirarse de la Organización de Estados Americanos, que es una potestad que tienen los estados de hacerlo, denuncias el tratado y tienen que transcurrir 2 años hasta que se haga efectiva la salida del país del tratado. Y recuerdo cuando ya se aproximaba esa fecha, esos 2 años se estaban completando y era inminente que Venezuela dejara, Almagro salió diciendo eso, ¿no? Se va Maduro, pero no Venezuela. De la OEA se va Maduro, pero no Venezuela. Y como tal, mira, hicieron toda una operación que cuando la gente que era designada por el Estado de Venezuela, por la República de Venezuela, por el señor Nicolás Maduro, que es el presidente, que lo han elegido, más allá de cualquier cuestionamiento, ha sido un procedimiento democrático el que lo ha depositado en el poder al señor Maduro. Nos guste o no nos guste, es así, no hay otra forma de resolverlo en el ámbito democrático. Pues resulta que salen estas personas e inmediatamente lo incorporan al delegado de Guaidó, ¿no? Entonces, implícitamente la OEA lo reconoce a Guaidó, implícitamente lo reconoce al señor Tarre, que era el embajador que había designado Guaidó, y Venezuela evidentemente se queda porque lo primero que hace Tarre es decir, retiramos la denuncia, ¿no? Venezuela no denuncia el tratado, Venezuela continúa en la OEA, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Con votos. Somos 34, con 18 votos tú tienes la mayoría. Si tú logras 18 votos, ya está, puedes aprobar cualquier tipo de resolución. Por ejemplo, reconociéndolo a Guaidó, reconociendo al embajador que te mandó Guaidó, reconociendo que Venezuela se queda en la OEA, ¿no es cierto? En fin, puedes hacer un montón de cosas simplemente con una resolución. ¿Cómo estaba constituido en ese momento esa suerte de Parlamento de las Américas, o ese Congreso de las Américas, si vale la expresión? Estaba constituido por un bloque que no llegaba a esa mayoría, ¿no? Constituido básicamente por el Grupo de Lima, ¿no es cierto?, que son, bueno, Estados Unidos patrocinando, Canadá, que es el hermano que está ahí siempre acompañando las decisiones del hermano mayor, obviamente Perú, sede del Grupo de Lima, además con un gobierno, diríamos, más afín con Trump que con Maduro, con otros tipos de gobiernos más progresistas o socialistas, si tú quieres, y obviamente venían los restantes, ¿no? Colombia, Ecuador gobernada por Lenín Moreno, Argentina gobernada por Macri, etcétera, etcétera. Entonces ellos llegaban a más o menos unos 14 votos. Entonces les faltaban 4 para poder completar los 18. ¿Qué hacían? ¿Cómo se resolvía el tema? ¿Cómo se ha resuelto generalmente el tema en la OEA? Con los países del Caribe. Yo debo confesarlo, ¿no es cierto? Pude ver por primera vez en mi vida a gente que era de esos países. Yo sabía que había, por ejemplo, San Vicente y las Granadinas, claro, ¿no? Yo sabía que había ese país, ¿verdad? Sabía que andaba por el Caribe, digamos, ¿no? Hasta ahí llegaban mis conocimientos, pero nunca había tenido el placer de conocer a una persona que venga de ese país, por ejemplo. O sea, no había para mí, digamos, una demostración fehaciente de que evidentemente ese país existía, ¿no? Además, países chiquitos, pues no estás hablando de países de 100.000 habitantes, 80.000 habitantes, pero que en el seno de la OEA tienen un voto. Es decir, vale lo mismo ese país como vale Estados Unidos, que tiene centenares de millones de habitantes, ¿no es cierto? Además, un PIB monumental, en fin. Entonces, teóricamente, cada país tiene ahí el mismo peso específico, ¿no? Teóricamente. ¿Qué pasaba? Pongo un ejemplo. Haití, tú sabes, es uno de los países que más sufre, si no son problemas internos de guerras civiles, de enfrentamientos entre ellos, etcétera, son los tsunamis, los ciclones, los huracanes, los terremotos. Siempre pasa algo en Haití. No hay un año en el que los haitianos digan, este año la pasamos sin ningún problema. Entonces, claro, Haití era, por ejemplo, ¿cómo te puedo decir? Un voto, digamos, de relativa facilidad para ser obtenido, ¿no? En función a que tú le prometas a Haití un plan de ayuda con unos millones de dólares, diciéndole, mira, te vamos a ayudar a reconstruir tu país, te vamos a ayudar en esto, pero votando, ¿no? Así, Bahamas, ¿no? Así. Te puedo contar varios episodios, ¿no?, de países que evidentemente tenían una fuerte dependencia de la ayuda que les daba Estados Unidos, pero una ayuda obviamente condicionada a que voten, ¿no? Entonces, de esa manera, los 18 votos a veces eran 19, a veces 20, y claro, habían algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó, no sé si me tocó, creo que no, creo que ya estuve de vuelta, pero era inminente, por ejemplo, el cambio del embajador o representante de Argentina, ¿no?, que era una mujer, que era macrista, ¿no?, que tenía una línea durísima contra Venezuela, contra todo lo que no fuera lo que ellos pensaban.
Entonces ya venía el cambio. Cuando llega Fernández, obviamente cambian de representante y llevan a una persona que ya más bien está al revés. Lo que sí me tocó vivir, y aquí está, ahora sí me acuerdo, México. México tenía un embajador que era de Peña Nieto y que tenía una línea. Y fue realmente impresionante lo que hizo el embajador mexicano, porque cambió de una sesión a la otra, ¿no? Tenía una actitud, leía unos textos, pero feroces en contra de Venezuela, en contra de esto. Y claro, cuando gana Andrés Manuel López Obrador en México, el mismo embajador salía diciendo, no, nosotros tenemos que respetar, lo han elegido los venezolanos, en fin. Qué increíble. Sí, ¿verdad? o sea, cosas que pasan. Me río porque me impacta. Claro, por no llorar quizás, ¿no? Exactamente. Pero bueno, en fin, son cosas que pasan, sus situaciones que pasan, como lo que pasó seguramente con Bolivia, como lo que pasó con Venezuela, ¿no? Cuando dejan las personas designadas por el gobierno de Nicolás Maduro, para nosotros que eran los representantes legítimos, y cuando lo ponen a tarde, te imaginarás el cambio de discurso que hubo, ¿no es cierto? Es decir, nosotros cualquier iniciativa que teníamos, Venezuela era de los países que nos apoyaban, obviamente, como nosotros también obviamente les apoyábamos a ellos, pero resulta que cuando llega tarde en su primer discurso, al primero que le saca la mugre, obviamente es a Evo Morales, después le saca la mugre a cualquiera que no fuera de simpatizante de Guaidó, digamos, ¿no? Entonces, es eso, la OEA es eso, la OEA es evidentemente un instrumento, un brazo operativo de Estados Unidos para un poco controlar. No me acuerdo si fue el Che Guevara o quién, pero lo dijo, ¿no? Es el Ministerio de las Colonias, ¿no? Los gringos tienen ahí un presupuesto, tienen un equipo de gente y ellos utilizan este espacio para definitivamente controlar lo que está pasando. Sino, ¿cómo te explicas que, por ejemplo, cuando en el caso de Nicaragua, te voy a poner un ejemplo, ¿no? En el caso de Nicaragua, Ortega es enemigo a muerte en ese momento, bueno, del Departamento de Estado, ¿no? De los gringos, de Estados Unidos, etcétera. Más allá de que sea Trump o Biden, hay problemas con el señor Ortega. Los gringos leen que él no hace democracia, en fin, tienen su percepción. Pero además los gringos siempre han vivido obsesionados con Nicaragua, pues, ¿no? Desde Sandino, que los combatió cuando los invadieron, etcétera. Bueno, pero volviendo a la actualidad, ¿qué pasaba con Nicaragua? El tema era que ellos tenían una representación allí, ¿no es cierto? Fueron haciendo algunos cambios, ¿no es cierto?, en sus equipos, etcétera, etcétera, pero definitivamente Estados Unidos siempre estaba atenta, ¿verdad? Y cualquier cuestión que sucedía en Nicaragua, vamos a suponer, detuvieron a una persona que un día salió a gritar a la plaza que Ortega era un gran maleante, un delincuente, ¿no? Que en condiciones normales uno diría, bueno, arréstenlo al señor y que vaya, llévenlo a un lugar, etcétera, etcétera, no sé si lo procesarán o no, pero ni lo desaparecieron, ni lo mataron, ni lo asesinaron, ni lo apalearon en la calle, nada, simplemente le dijeron, señor, usted no puede, vaya por favor a otro lugar, como sucedería, por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá o en cualquier otro país. Pero claro, con eso hacían una sesión extraordinaria, ¿no? Entonces, convocaban violación a los derechos humanos en Nicaragua. Y hacían toda una parafernalia y sacaban una resolución condenándolo al perverso de Ortega porque estaba nuevamente arremetiendo contra el pueblo. Y claro, todo amplificado por los medios y todo el aparato que ellos tienen montado. Pero resulta que en Chile empezaron un día a matar universitarios. En Colombia hubo un episodio bastante, no tan dramático como el que están viviendo por estos días los hermanos colombianos y colombianas, pero igual con connotaciones terribles, y la OEA no decía nada. Claro, porque eran países miembros del Grupo de Lima, países amigos, digamos, de quienes controlan la OEA, y por supuesto ellos guardaban un silencio vergonzoso, ¿no? Tú proponías, por ejemplo, una declaración, si algún país se animaba a decir, por ejemplo, creemos que a Chile habría que llamarle la atención para que no violen los derechos humanos, que Piñera no arremeta contra los universitarios, y claro, tú tenías que hacer aprobar esa resolución y necesitabas los votos. Y claro, como éramos nosotros, no los teníamos, pues. No los teníamos, porque además, si eventualmente los tenías, siempre había alguien que llamaba a los países más frágiles, digamos en esos términos, y les recordaban que la ayuda, que justo esta semana les íbamos a desembolsar 1 millón, cuidado con lo que estés votando, más o menos, ¿no? Complicado. Realmente. Entonces es ir allá y darte cuenta que así está el mundo, así son las reglas del juego, que tienes derecho al pataleo, que se lo ejerció las veces que se pudo. A mí me tocó estar en el momento en el que Bolivia todavía no estaba en la lista negra. Bolivia se incorpora a la lista negra cuando pasa lo que sucede en mediados de noviembre, ¿no? El 10 de noviembre, tras el golpe. Allí, pues, obviamente, el escenario cambia, ellos ya designan otra persona. Yo ya había renunciado, yo esperé que Evo llegue. ¿Tú renunciaste antes de los eventos? No. ¿Sabías ya? Yo renuncié el día que supe que Evo había aterrizado en México. Cuando me avisaron que Evo aterrizó con el avión en México, junto con Álvaro y junto con Gabriela Montaño en ese momento, pues en ese momento yo presenté mi renuncia, ¿no? Que fue seguramente el día 11, presumo el día 11 en la mañana.
Después me llegó el cese, ¿no?, de la Cancillería diciéndome usted está despedido, digamos, ¿no?, en términos diplomáticos, pero yo ya había renunciado, ¿no? Ya había renunciado y ya tenía prevista mi vuelta, así que no me tocó estar en esas sesiones en las que, bueno, seguramente ya hubo un nuevo delegado, un nuevo representante, etcétera, que fue, por cierto, interino, porque no se hizo una designación a través del Senado, que es como corresponde, tal como mandan los procedimientos, pero, en fin, yo ya no me tocó estar ahí. Pero quiero contarte también que dentro de ese ámbito me tocó, digamos, de alguna manera convivir con algunas actitudes hostiles de mucha gente que iba a la OEA. No se esperaba en el garaje, a la salida, incluso dentro del mismo hemiciclo donde se supone que habían medidas estrictas de seguridad, que no entraba cualquier ciudadano. Muchas, más de una vez me han dicho al oído groserías de todo tipo, amenazas, etcétera. Pero bueno, en fin, nada que para lo que uno no pueda estar eventualmente preparado. Uno iba a hacer ahí su trabajo, a cumplir una representación. Es un escenario absolutamente político, no quepa la menor duda. El que está creyendo que en la OEA es donde se resuelven los temas culturales, de salud, por favor, para nada, eso es un engaño. La OEA es un escenario eminentemente político. Allí se disputan los intereses políticos de los países, los bloques que están constituidos dentro de la región, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Ese es más o menos la OEA. No sé si he sido claro, quizás me he extendido demasiado. No, es que es muy pero importante. He contado algunos detallitos, ¿no? Y es así como se maneja, pues, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay una percepción totalmente distorsionada según el país donde estás, según los medios que lo transmiten, y ahora que la posverdad y las fake news y todo lo que tú quieres es lo que abunda. Sí. Y eso empapa a la gente, no es que se pasa por encima de lo que es. Algo te queda, pues, ¿no? Por supuesto. Por eso, pues, el mismo Goebbels decía, ¿no? Pues miente que algo queda, pues a la gente le queda por lo menos la duda, ¿no? Por lo menos la duda de si será, no será. Y claro, y estamos en un momento, Toto, y hay que reconocerlo, ¿no?, en el que la gente cree lo que quiere. Exactamente. ¿No? O sea, el otro día leí una frase muy interesante que me decía, mira, no des explicaciones, ¿no? No des explicaciones. ¿Por qué? Porque los que te creen no las necesitan. Sí. Y los que no te creen no te las van a creer. Así es. Así es. O sea, no pierdas tu tiempo. Ya tienes su posición. No te vayas en explicaciones. Que por mucho que tengas la razón y por mucho que defiendas la verdad, el que cree que eso no es verdad va a seguir creyendo eso. Va a seguir creyendo que eres un mentiroso. Entonces, es muy complicado. Hemos llegado a un momento muy difícil. Y yo creo que en este minuto no hay la verdad, ¿no? Sí. Están las verdades, ¿no? Y la verdad al final termina siendo, o las verdades, terminan siendo lo que cada persona cree. Hay un famoso publicista que siempre lo repito y lo amplifico a veces en mis redes, que decía, desde que la información se volvió ganancia, la verdad dejó de tener sentido. Qué bueno, buenísimo. Y realmente, o sea, yo informo, me pagan y informo lo que quiero transmitir, pero claro, la verdad ya no es parte de la noticia. Es un tema complejísimo, difícil, donde se entremezclan muchas cuestiones, intereses económicos, intereses políticos. Y claro, como tú dices, ¿no? Como dijo esa persona a la que tú evocas, y generalmente se dice, ¿no?, en la guerra la primera baja es la verdad. Sí. Cuando estás guerreando en términos simbólicos o en términos reales, ¿qué dice? Pues el que está perdiendo la guerra dice que la está ganando, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces Mira, mirando un poco hacia atrás, cuando dejaste tu participación abierta en el periodismo, en las comunicaciones, entraste en lugares muy especiales. Estuviste en Argentina de cónsul, pero luego también estuviste en el Senado. Sí. O sea, ¿cómo es tu mirada hacia atrás? Me imagino que has aprendido un montón, que te has ubicado mejor que antes sobre la realidad interna de todo lo que pasa, no solo en Bolivia, sino a nivel mundial, como hablabas ahorita, a nivel continental en este caso. Claro. ¿Cómo es tu mirada, tus experiencias? ¿Cómo te sentiste ahí presidiendo cosas? Claro. Fueron diferentes momentos, digamos, ¿no? Claro. Porque cada escenario en el que me tocó trabajar tuvo sus particularidades. No es lo mismo ser cónsul en Buenos Aires que trabajar en el Senado. Son dos ámbitos muy diferentes. El trabajo en el consulado es un trabajo durísimo, ¿verdad?, que tienes que atender la demanda de los compatriotas que están, en el caso particular de Argentina, en situaciones a veces muy difíciles, muy complejas, de mucha precariedad, ¿no es cierto? Entonces tú tenías que salir al auxilio de ellos con pocos recursos, más bien apelando a tu ingenio y apelando a lo que tenías allá en ese momento, entre la ciudad de Buenos Aires, que en ese momento era gobernada por Macri, la provincia de Buenos Aires, que sí era justicialista, y la nación, que era gobernada por Kirchner. Entonces ahí teníamos un poquito una red a la que generalmente acudíamos para poder tratar de atender las necesidades de la gente, porque el Estado, infelizmente, y hay que decirlo, además no es atención patrimonio exclusivo de Bolivia. En general, la atención en los consulados, sobre todo en los países, diríamos, en vías de desarrollo, los países más pobres del mundo, los consulados no están en capacidad de atender la demanda. Va la gente y te dice, se ha muerto mi papá, páguenme el entierro, páguenme el traslado de los restos a Bolivia, y claro, la gente cree que tú
tienes ahí una chequera y firmas el cheque y resuelve. Y no es así, ¿no es cierto? Los consulados, en general, reitero, no es el caso particular de Bolivia, en general, no pueden prestar esa atención que posiblemente los ciudadanos sí merecerían. Entonces, ese es un primer elemento. Entonces, ahí, digamos, me costó, no tanto, porque fue un escenario en el que, digamos, de alguna manera yo conocía, porque había estado migrando como migrante en Argentina, sabía lo que era, sabía cómo te trataban en un consulado, ¿no? Y probablemente yo no conocía los procedimientos, la Convención de Viena, etcétera, todas esas cuestiones más formales, quizás no las conocía en detalle, como al final terminé aprendiendo, pero sí sabía algunas cositas que no había que hacer en el consulado, ¿no? Básicamente no maltratar a la gente, que ese es uno de los elementos que es característico cuando un ciudadano va a una instancia, no solo en consulado, sino en general del Estado, el maltrato. Y segundo, no sacarle plata a la gente, o sea, no corromperte, no coimearle a la gente para hacer algún trámite o alguna cosa. Entonces, con esas dos premisas fui y fue lo que hicimos, respetamos a rajatabla, ¿no es cierto? Entonces, ese era un tema. El segundo tema era escuchar a la gente. A veces llegaba la gente furiosa, gritando, protestando, etcétera. Tú lo sentabas, hablabas 2 horas con la persona, lloraba, se desahogaba, etcétera, y al final salías tomándote una selfie con la persona que al principio te quería ahorcar, digamos, ¿no? ¿Dónde está ese infeliz del cónsul? Quiero matarlo, ¿no? Entonces, era mucha gente que necesitaba que la escuches, que la atiendas, etcétera. Y a veces eran gestiones que se resolvían de manera relativamente sencilla, llamando a una autoridad de la ciudad o de la provincia, diciendo, mire, tengo este problema, e inmediatamente te lo resolvía. Entonces, ese es un escenario, digamos, no tan político, no tan ideologizado, porque ahí tú tenías que atenderlos a todos. La gente que se te acercaba a pedirte ayuda, tú tenías que atenderla, tenías que hacer las vivencias para todos, sean simpatizantes del Evo, del MAS o no, etcétera. Eso era absolutamente irrelevante. Entraban todos tenían su casa allí, su espacio. Cuando me tocó estar en el Senado, evidentemente el escenario era muy distinto. Yo me había pasado buena parte de mi vida como periodista cuestionando a los políticos. Siempre consideré que a los políticos yo tenía que acercarme mínimamente con escepticismo, ¿no? O sea, no digo que ya no creerles, pero escepticismo era la palabra, ¿no? De decir, me está queriendo contar una historia, ¿no? Entonces, me costó un poco eso, ese tránsito de pasar de ese lado en el que yo cuestionaba el Estado, la forma en la que se hacía la política, y que lamentablemente creo yo se sigue haciendo, y obviamente traté un poco de rebelarme a todo eso, ¿no es cierto? Cuando llegué ahí traté de imponer algunos elementos que eran más del periodista que del político, ¿no? La posibilidad, por ejemplo, de estar siempre a mano de la gente, ¿no? De no escaparme, de no esconderme, de no meterme en una burbuja, digamos, ¿no? Que es generalmente lo que hace un político, ¿no? Los eligen e inmediatamente ya se convierten, ya cambian de teléfono, ya no es fácil encontrarlos, ¿no? Ya no te responden, ¿no? Es decir, es una cuestión, yo no sé si es un acto de magia, una cuestión, alguna intervención extraplanetaria, no tengo idea, pero la cuestión es que cambian, ¿no? Cambian. Entonces yo lo que hice fue toda la fuerza del mundo para tratar de seguir siendo yo nomás como era, o sea, como había llegado, como había hecho toda mi vida, continuar y hacer una prolongación, digamos, de eso, ¿no? En algunas cosas obviamente se logra la posibilidad de tomar decisiones que estaban dentro de mi ámbito, por ejemplo, como prescindir de tener gente que te aísle de las personas, de los ciudadanos, como los guaruras que llaman, los guardias, la policía, tus escoltas y todas esas cuestiones de las que yo prescindí, porque consideré que eran, además de innecesarias, hasta me parecían absurdas, un poco exageradas. El hecho de los vehículos, en fin, todas esas cuestiones que son parte, y digamos, de lo normal, porque eso es lo normal, que todas estas personas tengan todas esas cuestiones, digamos, como herramientas de trabajo. Yo prescindí de aquello, entonces ahí sentía que un poco me mantenía, digamos, con los pies sobre la tierra. Hay momentos más complejos, cuando ya estás hablando de temas estrictamente políticos, donde se imponen las decisiones colectivas. Y ahí se acaba el llanero solitario, ¿no? El llanero solitario, independientemente del cargo en el que estés, si eres presidente, secretario o un senador, diríamos, sin ningún cargo, igual tienes que responder a una estructura colectiva, porque eso es la política, es una estructura colectiva. Y si tú sientes que dentro de ese colectivo ya no funcionas, no estás cómodo o estás más bien viendo que las cosas vienen al revés de lo que tú crees, pues ahí tienes el camino de dejar. De decir, yo prefiero dedicarme a otra cosa, hacer otras cuestiones. Entonces, yo en lo personal he sentido que he actuado de manera, diríamos, orgánica, como se llama en política, ¿no es cierto?, respetando los mandos. En ningún momento he tomado una iniciativa sin que la hayan conocido Evo y Álvaro, que eran las personas que confiaban en nosotros. Hemos planteado 1 y 1000 veces nuestras diferencias o nuestras observaciones sobre ciertas cuestiones. Lo hemos hecho en el ámbito que hay que hacerlo en política, que es el ámbito interno, que es donde se
tiene que encontrar las En todos respuestas. los ámbitos, eso debería ser. Debiera ser así, ¿no es cierto? Y bueno, en fin, hay otros que no lo interpretan de esa manera. Siento que en ningún momento he traicionado mis principios morales, mi ética, en ningún momento, ¿no es cierto? Quizás alguna declaración que a alguien no le haya gustado, quizás un posicionamiento de alguna cuestión en la que yo he creído siempre, y no es porque oportunistamente me he metido porque era político, ¿no es cierto? Ciertos temas de nuevos derechos, por ejemplo, temas que posiblemente contigo, Toto, nunca estaríamos de acuerdo, porque tú tienes otro tipo de creencia, pero no por eso hemos dejado de encontrarnos, hemos dejado de hablar. Hemos tenido muchos encuentros contigo y con otras representaciones de los evangélicos, de otras creencias, en el momento en que se hablaba del Código Penal, por ejemplo, ¿no es cierto? Allí afloraron nuestras profundas diferencias, nosotros teníamos nuestras convicciones, pero bueno, en fin, más allá de eso, insisto, yo creo que en ningún momento he traicionado lo que yo consideraba. Es decir, no he tenido que venderle mi alma al diablo para poder estar en ese ámbito. He respetado las cuestiones, los acuerdos, etcétera. He tratado de mantener la honestidad, que para mí ese es un elemento fundamental. O sea, en ningún momento he visto de cómo ahora robo por aquí o robo por allá o hago tráfico de influencias para beneficiarme y después no tener que preocuparme más en la vida. Hoy he vuelto al trabajo, estoy trabajando nuevamente y además de necesitarlo espiritualmente y diríamos emocionalmente, también lo necesito económicamente, porque te voy a decir, no es que me he alzado todo el dinero y ahora ya puedo dedicarme a no sé qué. No, para nada. Mira, entonces, eso, querido. No, eso. Vamos a parar un poco aquí la primera parte. ¿Cómo no? Con todo gusto. Que son nuestros primeros 25 minutos, porque es clave escuchar. Yo tengo la confianza contigo, Adalbar, y sé que lo que nos estás hablando es cierto. O sea, no eres un demagogo profesional, todo lo contrario. Eres un hombre buscador de la verdad, en los cuales te has metido en 50,000 problemas. Por eso, ¿no? Más de 50,000 te garantizo. Sí, 50,001, digamos, para no exagerar. Así que vamos a ir a una pausa. Con todo. Y vamos a seguir escuchando cosas que no se escuchan, pero hoy día las van a poder mirar, atender y discernir, que nos va a ayudar, por lo menos en algo, a ver que no todo está perdido en el planeta y que puedes escuchar a gente que tiene una posición y la defiende y la vive como se tiene que vivir. Una pausa, por favor, y volvemos con más. Y seguimos con Gringo. Ahora sí, ya no me gusta mucho, además, bien, Samaniego. Me tienes que contar el origen de tu mamá. Mi mamá apellida Samaniego. Claro. La verdad es que nunca me he preocupado, ¿no? Al que me viene con alguna cosa le digo, soy tataranieto del fabulista Samaniego. No, ni idea. No, la verdad es que nunca me he preocupado. No, creo que no hay muchos samaniegos en Bolivia. Yo el único que conozco es ese, sí, de tu mamá. Sí. Donde sí que escucho que hay mucho en Paraguay, por ejemplo, en algunos lugares, ¿no? Pero la verdad es que no me he preocupado de buscar a nadie, porque por ahí estoy buscando a un pariente millonario y me encuentro con 50 pobretones que me van a pedir, primo, me van a decir, tienes que ayudarnos. Sí. No, mentira, estoy bromeando. La verdad es que nunca le he dado mucha... Sí, a mí siempre me ha llamado la atención porque no es común, quiero buscar a alguien. Sí. Primero quiero darte gracias, como siempre, por tu amistad, Gringo, eso es muy importante, y porque no cambias. Porque alguien te nombran, digamos, entrenador de la 5ª división de un club, ya no te saluda, nada. Y eso es algo que te pido que lo mantengas siempre. Es parte de tu vida, además, ¿no? Sí, la verdad es que no vale la pena. Mira, para lo que duran los cargos, para lo que duran esas jerarquías, no tiene sentido. Mira, más temprano que tarde vas a estar de nuevo codeándote con la gente a la que por ahí de pronto cuando eras autoridad despreciaste o las ninguneaste o alguna cosa. No tiene sentido. Y hoy felizmente sigo caminando en transporte público, ¿no? Me muevo en minibús, etcétera. Y es un placer, claro. ¿No? Y la gente, algunos te reconocen, otros no, pero bueno, en fin. Tampoco uno lo hace por caerle bien a la gente, uno lo hace porque uno es así, pues, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Ese es un principio que muchos no terminan de entender. Pero quiero, si me permite, siempre a veces es medio difícil hablar de familia, hablar de todo, pero una vez que renunciaste y estuviste en Argentina, me decías, después de... ¿Tras la caída de Evo? Sí. Sí. ¿Cómo fue? Tu familia creo que ya estaba en Bolivia. ¿Puedes contarnos, si es posible, de conocer un poco? Porque esa es una parte tan sagrada, tan íntima,
que la gente la manosea de manera muy, muy atrevida y no valora eso, que pasó Sí. además en el tiempo del golpe y todo. Sí, bueno, la verdad es que soy de no quejarme. Soy de Yo no sé, quejarme. pero tengo por eso que preguntarte, porque sé que no vas a hablar de eso. Me la aguanto, me la banco. Siento que ciertas decisiones que he tomado, ciertas cosas que he hecho en mi vida, obviamente tienen que tener su impacto, su correlato, ¿no es cierto? Si toda acción genera una reacción, suele decirse, y esta no es la excepción. Así que en ese sentido, la verdad es que sí, que no lo hemos pasado bien, no han sido momentos felices para nada. En Argentina estaba separado de tu familia. Sí, sí, sí. Bueno, en realidad mi esposa se había venido cuando estaba todavía en funciones en la OEA, en Washington, antes de que los episodios de noviembre, pues ya poco habíamos tomado la decisión quizás de volvernos, ¿no? De ya un poco mantenerme al margen de todas estas cuestiones políticas. Ya lo habíamos hablado incluso con el propio vicepresidente, con el propio Evo, etcétera, con el canciller en ese momento, Diego Pari, etcétera. Entonces habíamos acordado un poco que ella vaya un poco pensando ya en volver a Bolivia. Entonces, un poco los episodios de noviembre, digamos, trastocaron los planes, ¿no? Se precipitó todo y, bueno, me vi en determinado momento solo en Washington, porque mi señora ya había vuelto, trayendo algunas cosas de nuestra ropa, es cuestiones para que no tenga que cargar con todo. Y pues ella ya estaba acá y la idea era que yo pudiera volverme hacia mediados de noviembre, ¿no? Tenía previsto ya hacer eso. Y resulta que, bueno, pues se produjo el golpe el 10, todo lo que vino luego, y mi esposa, que ya estaba aquí, me dijo, no creo que sea bueno que te vengas acá, ¿no? Porque la gente está demasiado enojada, la gente está eufórica, etcétera, etcétera. Ella además había recibido algunas señales, ella, mi hija, ¿no? Que es una persona pública también, lamentablemente, digo, porque la pasó un poquito mal, ¿no? Un par de veces. Mi madre, ¿no? La casa de mi madre, que fueron ahí a hostigarlas, como si mi madre tuviera algo que ver. Es una señora que tiene Alzheimer, que tiene más de 80 años y que está, en fin, todo muy feo. Por eso prefiero no quedar aquí como el lloroncito que viene aquí a quejarse. No me vas a arrancar una lágrima con esto, porque todas las lágrimas que tuve las administré en su momento, ¿no? Claro. Hoy es otro tiempo. No, pero es bueno, porque a veces se pasa la página tan sencilla para la gente que no sabe la Claro, verdad, por supuesto. que eso, no es Sí, así. sí, Hay un ser humano, hay una familia, etcétera, etcétera. Pero te voy a decir para algo. Para todos, ¿no? Sí, sin duda. Moros y cristianos. Pero yo quiero decirte algo, Toto. Lo mío es nada frente a las mamás que han perdido a sus hijos en Sencata, en Sacaba, en Pedregal. El otro día la entrevisté a Frida, hermana de uno de los jóvenes que fue asesinado en el Pedregal, en la zona sur de La Paz. Y la verdad es que hasta me daría vergüenza decir una palabra de que me han hecho, me han dicho, me han gritado, me han mirado. Me daría vergüenza. No podría, no tengo la moral para hacerlo. Frente al dolor de esa hermana que vi cómo se desarmó llorando, recordando a su hermano y recordando la perversa circunstancia en la que lo asesinaron a su hermano. Lo asesinaron de una manera alevosa, ¿no? Él no estaba participando, no estaba haciendo nada. Tuvo el infortunio de salir caminando por ahí cerca de su casa y lo balearon al tipo. No, un horror, Frida. Y bueno, son 37 los muertos que hubo en ese tiempo, más personas heridas, con lo que significa, ¿no? O sea, cada octubre, cada fecha, cada noviembre, cada cumpleaños, cada Navidad, tener que recordar y decir, ya no está acá, o sea... Yo veo que hacen toda una parafernalia y un show por gente que está detenida. Hace 2 meses están detenidos. ¿Y qué me cuentas de esta gente que está ya casi 18 meses, 1 año y medio, sin poder abrazar a su hijo, a su papá, a su hermano? A ellos hay que escucharlos y yo creo que por ellos hay que tratar de avanzar rápidamente hacia el establecimiento de la verdad, rápidamente hacia la justicia, la reparación. Como sociedad yo creo que nos hemos equivocado 2 veces y de la misma manera. Lo que hizo Sánchez de Lozada en octubre del año 2003, sacando a las Fuerzas Armadas a matar a la gente, murieron más de 70 personas, heridos, etcétera. Justamente el día venía pensando, mira, en la sobrina de Mario Espinosa. No sé si tú recuerdas, ella, la médica, que cayó herida en febrero, cuando se produjo el tema del impuesto y toda esta historia que quiso hacer Sánchez de Lozada, ¿no? Entonces uno no deja de pensar, pues ve Colombia, escucha noticias de otros lugares de cómo las autoridades tratan de imponer cosas a la gente, además por abuso del Fondo Monetario y de otras instancias que son muy perversas, ¿no? Que no se conduelen con el sufrimiento de la gente, ¿no? Entonces me acordé de ella, mira, por esas cosas, y después dije, ¿con qué derecho yo me puedo quejar o decir algo, ¿no? Si esta gente ha sufrido lo que ha sufrido, y es una marca de por vida, Toto. Lo que le hacen a la gente es para toda la vida. Esa gente que ha perdido un ojo, que ha perdido una pierna, que ha quedado paralítica, etcétera. Toda esa gente
a esa gente hay que resarcirle. Si no, lo que ha pasado en 2003 y que se ha repetido en el 19, porque no puede ser que firmando un decreto salgan y maten a la gente y después no pase nada. No puede ser eso, porque se va a repetir. En un año, en 2, en 5, en 10, corremos el riesgo de que otra vez estemos nuevamente en ese mismo escenario. Yo creo que es un lujo que no podemos darnos, ¿no? Yo creo que la sociedad boliviana tiene que entender que la vía democrática es el camino para que podamos entendernos. Yo lo entiendo. Podremos cuestionar un montón de cuestiones, de decisiones que se han tomado políticamente, quizás errores, etcétera. Hay que admitirlo, ¿no? Hay que admitirlo y hay que autorreflexionar sobre eso. Todos tenemos que hacerlo. No se puede decir que unos lo hicieron perfecto y los otros lo hicieron un desastre. De esa manera no vamos a poder avanzar. Y yo creo que para empezar a poder hablar de reconciliación, que es lo que reclaman algunos, dicen, tenemos que reconciliarnos, tenemos que abrazarnos, pero Toto, si te ha matado un familiar tuyo, si te ha matado a tu hermano, a tu padre o a tu hermano, simplemente con que te digan, ya olvídate de tu hermano y vamos a reconciliarnos ahora, amiguitos de nuevo, no es así. No es así. Eso no es de una sociedad civilizada, de una sociedad democrática. Yo creo que hasta tanto no se resuelvan esos temas, hasta tanto no se haga justicia y no se repare y los culpables de esos hechos no respondan como la ley estipula, yo creo que no vamos a poder reconciliarnos. Es muy difícil, es muy complicado. El otro elemento que a mí me asusta mucho, y justamente en los últimos días estuve hablando con Fernando Molina, que escribió un libro muy interesante, Racismo y el racismo y el poder en Bolivia. Ojalá algún rato pudieras entrevistarlo. Sí, realmente te va a contar cosas muy interesantes. Él ha escrito un libro muy interesante donde muestra la forma en la que el racismo le destruye el alma a la gente, ¿no? Le destruye la cabeza, el corazón, todo, ¿no? Es decir, el racismo, o sea, el considerar que porque yo soy un poquito más blanco, soy superior a uno que no es tan blanco, el hecho de considerar que yo soy uno que tiene que tener ventajas en la vida frente a otros por el simple hecho de que yo tengo un apellido de alcurnia o un apellido compuesto, ¿no es cierto? Y no soy mamá, ni Condori, ni Ticona. Yo creo que hay lamentablemente muchos resabios, demasiados resabios, ¿no es cierto? Y bueno, Fernando los describe de una manera magistral, ¿no es cierto? Que me imagino yo las dificultades que debe tener él cuando sale a tratar de circular en sus ámbitos, que son generalmente ámbitos donde el racismo está ahí en el aire, pues lo difícil que la debe pasar. Pero es muy complicado, es muy difícil, ¿no? Mira, yo pensé que una de las cosas que me ibas a preguntar, ¿por qué crees que te recuerda a la gente, no? Pensé que me ibas a preguntar eso. Mejor que no me lo preguntes, lo dejamos ahí. Pero eso, ¿no? O sea, eso es lo que a uno lo aflige un poco. Y a mí me apena más eso, saber que hay gente que está esperando justicia y la justicia no llega, y que de pronto se están privilegiando otras cosas, ¿no? Otro tipo de persecuciones, buscar otro tipo de delitos, cuando en realidad para mí el gran delito que se ha cometido en ese gobierno de facto de la señora Áñez ha sido salir a matar a la gente, ¿no? Eso no tiene perdón, eso no tiene perdón, eso es muy grave, Que se han choreado los respiradores, bueno, grave, pero está bien, que se los procese, que se investigue, si son responsables, se verá. Que designaron a amigos y amigotes y tal y cual, que usaron aviones de manera abusiva. Bueno, ok, está bien, podemos discutir. Incluso va a haber gente que va a buscar empates, ¿no? Va a decir, pero si ustedes hacían lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pero lo que yo creo que no le van a poder reprochar nunca a Evo es que haya ordenado que salgan las Fuerzas Armadas a matar a la gente, ¿no? Yo creo más bien el Evo ha dejado esto, se ha ido de Bolivia, con todo el dolor de su alma, porque yo lo conozco al Evo, precisamente para evitar un baño de sangre. Yo calculo que si Evo hubiera insistido en quedarse acá como presidente, el 11, el 12, los siguientes días de noviembre y diciembre, yo creo que hubiera sido un baño de sangre, ¿no? Quizás no tanto promovido por la gente que estaba en las calles, protestando, quizás legítimamente por su indignación, casi digo una palabra indebida para este canal, por su indignación respecto al 21F, ¿no? Está bien, era una movilización legítima, la gente reclamaba y decía, vos a nosotros nos has robado esto, ahora nosotros te vamos a robar tu triunfo. Bien, de acuerdo, discutible. Pero de ahí a decir, firmo una autorización para carta blanca para que salgan a meter bala a la gente, eso yo creo que eso es muy grave. Eso es muy grave. Y eso es lo que más me motiva, ¿no es cierto? Lo que más me hace pensar que va a ser difícil que nos reencontremos hasta tanto no se salden esas cuestiones. ¿O es que acaso esta gente está creyendo que porque es gente humilde la que ha perdido a sus seres queridos no merece una reparación? Está bien que se hayan muerto porque son de esa condición económica, social o si quieren racial. A mí me parece terrible, terrible, ¿no? Yo creo que se ha avanzado mucho desde la Asamblea Constituyente,
de la nueva Constitución, se han dado pasos importantes, pero lamentablemente también nos hemos dado cuenta que ese racismo sigue vigente, ¿no? No es que ha desaparecido, y si la gente un poco se ha cuidado, ha sido porque hay una normativa. Pues antes a una persona humilde le podías decir en la calle cualquier barbaridad y no pasaba nada, el otro bajaba la cabeza, etc. Hoy esa persona te puede iniciar una acción, te puede meter un proceso y puedes terminar incómodo, por lo menos. Entonces, eso por un lado, pero yo sigo creyendo que las redes son un elemento muy complicado para tratar de erradicar el racismo. Yo creo que por las redes es por donde, lamentablemente, lo que ya no se decía de frente, lo que ya no se decía públicamente o abiertamente porque venía una sanción, se ha ido a las redes, ¿no? Todo ese veneno que quiere botar la gente a partir del racismo. Yo creo que eso se manifiesta mucho en las redes, ¿no? No desacredito a las redes, yo creo que las redes juegan un rol muy importante, pero mal usadas también son un problema, ¿no? Mira lo de Colombia, de no ser por las redes quizás ni sabríamos cómo están matando a la gente en Colombia. En ese caso yo creo que es interesante, pero cuando usan las redes para decir que una persona que tiene una vida medianamente ordenada, honesta, responsable, decirle que es un pichicatero, que es un maleante, que es un borracho, que no sé qué, yo creo que ahí las redes un poco ya, ¿no? Son tan flexibles las redes que te permiten lo uno y lo otro, ¿no? Bien usado. Como decía alguno, ¿no? Es como un bisturí, ¿no? Un bisturí en las manos de un médico, ¿no es cierto?, de un cirujano, te salva una vida. En manos de un delincuente te cobra vidas, ¿no? O sea, es el mismo bisturí, la misma herramienta. En fin, cosas de la vida, ¿no? Interesante todo lo que estás hablando. Quiero tomar un énfasis, querido gringo. Tu experiencia después de todo, y respeto lo que dices, y me gusta que digas. O sea, no me voy a presentar como víctima, tampoco era mi intención que te presentes así, pero sé que has pasado cosas, ahí la dejamos, pero sí, este día, tu balance, mirando atrás, cómo ha quedado tu espíritu, cómo ha quedado tu corazón, cómo ha dado tu perspectiva de tu Bolivia, de mi Bolivia, de la nuestra, que es bueno hablar así porque es nuestra Bolivia, no es una porción de uno y una porción de otro. ¿Qué balance puedes hacer? La gente te está escuchando y sé que tú no eres amargado, has vivido eventos muy duros en tu vida y te conozco un poco, no porque cada día nos veíamos, sino porque algo ha nacido de amistad que yo respeto y valoro mucho. Y por eso he decidido invitarte. Y es recíproco además, de mi parte también. Te agradezco, yo sé. Entonces, ¿cómo miras ahora esto de cómo qué salida le podemos dar? ¿Cuál es tu experiencia personal primero antes de la salida? ¿Qué dices? Mirando atrás, siempre uno dice, esto no debe haber hecho, esto debe haber hecho. Pero ¿cómo te evalúas tú como hombre en esa dimensión? ¿En lo personal? En lo personal, bueno, yo creo que como todo ser humano, pues, ¿no? Seguramente con alguna cosa positiva y probablemente muchas más negativas, con muchos errores, ¿no? Pero en permanente aprendizaje, intentando siempre escuchar todo, leer todo lo que se pueda, sobre todo escuchar a la gente más madura, con más años, que cada vez son menos, la verdad, porque ya me estoy acercando a ese grupo. Escuchando a los changos, por supuesto, ¿no? En ese sentido, en lo personal, digamos, no me he detenido a pensar quién soy, qué he hecho, digamos, no he llegado a eso. Sí, estoy muy apenado y muy triste de estar formando parte de una sociedad donde todavía, y siento que con mucha fuerza, hay muchos señalamientos, ¿no? Es decir, hay mucho de eso, ¿no? Etiquetar. Sí, mucho eso y mucho resentimiento. Incluso fíjate en la célula más básica de la sociedad, que es la familia, ¿no? O sea, te enteras de hermanos que no se hablan entre ellos o de padres que han despreciado a sus hijos porque de pronto abrazaron una idea o unos principios o una actividad, diríamos, política o lo que fuere. Me parece increíble, ¿no es cierto? Bueno, uno puede vivirlo, ¿no? Si uno vive en un edificio seguramente se va a dar cuenta. Y si en ese edificio hay, digamos, diferentes ideologías o diferentes formas de ver la vida, ¿no es cierto? Probablemente el chat del edificio, que en un principio era, señores, les recordamos, no saquen la basura hasta las 8 porque el portero, no sé qué. O, señores, no se olviden cerrar la puerta, etc., ¿no? Ese chat que era para eso, ¿no? Después de un tiempo terminó convertido en todo lo que ya te podrás imaginar, político, Así ¿no es es cierto? Y ahí, claro, evidentemente gente que por ahí de pronto simpatiza con esos a los que atacan, se margina, se retira y dice, yo prefiero mantenerme al margen. Y otros lo convierten en un escenario de batalla. Y eso chiquitito de la familia, del edificio, después se va haciendo al barrio, ¿no? Entonces resulta que en el mercado pasa más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Y se replica y dale, y dale, y dale.
y tú sientes que estás en una sociedad donde mañana cualquiera se te cruza por la calle, te dice una barbaridad, ¿no es cierto? Y el otro le responde y se agarran a puñetes y no sé, la verdad es que no me parece bien, ¿no? O sea, no creo que esté bueno eso. O sea, ¿cuál es el delito de la persona que dice que Evo Morales ha sido un buen presidente? ¿Cuál es el delito? ¿Qué delito está cometiendo? ¿No? ¿Y por qué una persona que dice que de pronto Carlos Mesa hubiera sido el mejor presidente de Bolivia, ¿no? A esa persona ahora hay que pegarle entre 4 o 5 que no creemos eso? No. Si hay uno que cree que Evo fue el mejor y otro cree que Mesa hubiera sido el mejor, pues ya está, ya está, ya está. O sea, la vida no se va a resolver en ese ámbito. Si Evo fue malo o bueno, o si Mesa fue malo o bueno, igualito tienes que ir a trabajar, igualito tienes que verte con tus hijos, con tus nietos, si tienes la dicha de contarlos. O sea, tienes que salir a trabajar, a hacer tu vida. O sea, nos hemos politizado, ideologizado. No, ideologizado yo no creo que sea la palabra, porque ideologizado es sano. Claro. Uno tiene que tener una ideología y defenderla. Fundamento de algo, ¿no? Es lo que tú crees, lo que tú tienes, etcétera. Eso está bien. Yo digo demasiado partidizado incluso, yo diría. Ni siquiera político, porque todos somos seres políticos, lo sabemos, ¿no? Pero partidizados, o sea, resulta que los masistas para un grupo de gente son la peor desgracia que podría haber acontecido y actuamos en consecuencia. O sea, donde veas un masista, escupilo, patealo, llenale de basura su puerta, ponle zancadilla, mostrarle tu cara de malo, insultarlo, agredilo, ¿no es cierto? Y del otro lado, 3/4 de lo mismo, ¿no? Aunque yo no noto esa misma intensidad de la gente, yo no he visto nunca he estado en un escenario en el que, por ejemplo, en un restaurante X, ¿no es cierto?, entre alguien y empieza a increpar a toda la gente porque no lo apoyan a Evo. Claro. Eso nunca he visto. Lo que sí me ha tocado vivir muchas veces es estar sentado en un lugar y que entre alguien y empiece a proferir una serie de groserías y de torpezas que, ¿no? Pero seguramente a ellos les festejan, ¿no? Si ellos lo hacen está bien, porque finalmente son los masistas, son pues los salvajes, los perversos que han destruido este país. Cuando en realidad algún día, quizás no ahora, no pronto, pero algún día, quizás ya ni estemos, ni tú ni yo, aquí en este lugar, en este mundo, pero algún rato se van a dar cuenta, ¿no? Lo que ha significado los 10 años de Evo, los 14 años quizás, ¿no? Pero los 10 años por lo menos en los cuales se ayudó un poco a poner de pie este país, ¿no? Yo creo que eso la gente algún rato quizás no estas generaciones, quizás los hijos de nuestros hijos o quizás los nietos de nuestros hijos, serán los que digan, mira, cuando repasemos, como ahorita, por ejemplo, tú haces una mirada retrospectiva y dices de 1825 a la fecha, ¿no? O de 1825, el primer siglo de Bolivia. ¿Quiénes fueron los mejores presidentes? ¿Qué hicieron? Seguramente va a haber un momento en el que se va a hablar de eso, ¿no? Y más allá de que hubo fraude o no hubo fraude, más allá de que hubo golpe o no hubo golpe, más allá de que el 21F o lo que fuere, evidentemente ahí se va a hacer un balance y se va a decir qué pasó en Bolivia en ese momento, en términos económicos, políticos, culturales, sociales, etc. Y seguramente ahí se podrá hacer un balance seguramente mucho más favorable que el que podríamos hacer de la etapa neoliberal, por ejemplo, claro, en la que lo desarmaron al país, lo pusieron de rodillas, estuvimos en la ruina. Salario mínimo nacional, $58. O sea, vivíamos en una situación espantosa, ¿no? 7 de cada 10 éramos pobres o vivíamos ahí casi cerquita de la pobreza. Yo creo que hoy estamos en otro momento, hoy Bolivia incluso a nivel internacional se considera de otra manera. Entonces, yo creo que son cosas interesantes que ahorita obviamente no las vamos a discutir ni las vamos a arreglar. Ahorita el debate es ver si hubo fraude o no hubo fraude, si hubo golpe o no hubo golpe. Está bien, hay que discutir, hay que disputar el escenario, hay que disputar el colectivo imaginario, ¿no es cierto? Alguien tiene que escribir la historia, que no va a haber una historia. ¿No? Que no va a haber una historia, porque yo te desafío, pues puedes ver manuales del colegio que me tocó leer, donde decían, por ejemplo, que Hilarión Daza era el más infeliz del mundo, que prefirió seguir chupando en el carnaval y regalarles el mar a los chilenos. Y claro, lees otras versiones de otros autores que han investigado y que han tomado otros elementos que lo demuestran, que lo reivindican a Hilarión Daza y dicen, no viejo, es todo lo contrario, ¿no? Entonces, siempre van a haber dos historias, ¿no? Posiblemente ahorita mismo haya gente que considere que Banzer, por ejemplo, fue un gran tipo. Y habrán otros que consideren lo contrario, ¿no? Por no ir tan lejos, digo, ¿no? Para que la gente tenga una idea de lo que estoy hablando. Seguramente va a pasar lo mismo con Evo. Pero yo les digo, y mi conclusión es que más allá de Evo o no Evo, la vida discurre por otros carriles, ¿no? Yo no entiendo cómo la gente se despierta pensando, el Evo, hoy el Evo, todo es el Evo, o sea, te están alucinando con el Evo. El Evo fue un presidente, ya está, ¿no es cierto? Hará su vida,
qué futuro le deparará, qué le deparará el futuro, quiero decir, no sé qué hará políticamente, pero digo, ya, pues, ¿no? Superaremos eso, ¿no? Yo creo que esa sería mi conclusión de tratar de pedir a la gente. En vez de pensar en el ego, pensar en tu nieto tan bello, en tu nieta, en tu hijo, acordate de tu mamá, de tu papá, pero ya, no estés enloquecido todo el tiempo pensando en eso, porque no te ayuda, o sea, no te va a destruir la cabeza, ¿no? Y el Evo va a seguir nomás siendo como es, o sea, no porque mucho te enojes o los insultes a sus amigos del Evo o a los que colaboraron con el Evo en su momento, no lo vas a cambiar. El Evo es así, o sea, él es así, lo amas o no, lo tomas o lo dejas, ¿no? Claro. No hay opción. Y todos los líderes son así, ¿no? Entonces, hoy está Luis Arce, al que ojalá le vaya bien, ¿no? Como en algún momento también deseamos que le vaya bien a Sánchez de Lozada, Avance, que les vaya bien, porque si les va bien a ellos, nos va bien a nosotros. Así o sea, es muy loco pretender que un pasajero que esté en el avión esté haciendo barra en contra del piloto, claro. ¿No? Diciendo, ojalá este piloto se caiga, que le falle, que se duerma, que se desmaye, o que esté borracho y que nos matemos. Es más o menos eso, es casi eso, ¿no? Entonces eso, Toto, bueno, perdón, me extendí demasiado. Yo te agradezco muchísimo tu tiempo. Quería hablarte de mucho, tu refugio en las comunicaciones de ahora, y digo, el refugio es un oasis que te has buscado para expresar y me parece bien. ¿Sabes qué? Es donde estoy feliz, ¿no? Me siento feliz. He recuperado un poco la felicidad, cosa que a mucha gente tampoco le gusta, ¿no? Que tú seas feliz, pero bueno, ese ya es otro tema. Entonces, yo me siento feliz, siento que es el espacio desde el cual, francamente, puedo aportar quizás un poquito más. Ya me tocaba estar con la guitarra en las manos, no tanto así, porque nunca fui ejecutivo, fui más bien legislativo, pero igual asumo la responsabilidad, la cuota parte que me toque de responsabilidad de lo que haya hecho o no, pero siento que esto es lo mejor que me está pasando. Les agradezco a mis amigos, a mis hermanos de Radio Éxito que me han abierto las puertas, me permiten hacer un programa en las tardes, que me ha permitido reencontrarme con la felicidad, con la alegría, con los temas. Obviamente habrá mucha gente que me escuche y dirá, pero ¿qué hace este marxista ahí, no es cierto? Y tiene todo el derecho, ¿no? Tiene todo el derecho, no hay ningún problema. La gente me conoce. Yo que entrevista a un marxista también. Claro, no tengo duda, que seguramente alguno te va a cuestionar por ello. Pero es parte del tema, es parte del ejercicio democrático y ojalá todos lo interpretaran así. Seguramente haríamos una sociedad un poco más armoniosa, donde podamos, más allá de nuestras diferencias, encontrarnos, darnos un abrazo, darnos la mano. Entonces yo creo que eso, ¿no? Pero bueno, insisto, estoy tratando de rehacerme en el periodismo. Sé que no es fácil, sé que tras un paso por la política, decía Restrepo, ¿no? Un gran periodista colombiano, maestro del periodismo colombiano, decía, el periodista que va a la política vuelve cojo, ¿no? Posiblemente yo tenga una cojera muy importante, ¿no es cierto? Porque además ya volví por segunda vez, ¿no es cierto? Ya estuve un tiempo y volví, recaí, digamos, si vale el término. Entonces, estoy en eso, estoy tratando de decir lo que creo que es la verdad, independientemente de los colores políticos. Lo que sí me he cuidado siempre es de que cuando he sido periodista no he estado ni trabajando, ni recibiendo plata, ni recibiendo mensajitos, ni nada de nadie. Dije las cosas como pensé, eso me valió también distanciarme en determinado momento de gente con la que después volví a trabajar. Hoy lo mismo, yo priorizaré siempre la verdad, la gente me creerá o no, ya es un tema de la gente. Así que en mi caso saben que si me van a decir que soy evista, lo admito, pero como evista tengo una perspectiva de las cosas, una mirada de las cosas, y yo no tengo ningún complejo en decirlo, ¿no? Ojalá todos los periodistas que salen en los medios también hicieran lo mismo, ¿no? Blanquearan un poco su situación y dijeran, bueno, no es necesario porque la gente tampoco es tonta, la gente se da cuenta de para quiénes jugamos los unos y los otros. Pero bueno, en fin, estoy en ese esfuerzo de tratar de volver al periodismo, va a ser para mí un esfuerzo diario, como el de las personas que tienen algún vicio y tratan de dejarlo, y es día a día. En mi caso es eso, día a día trataré de volver a hacer periodismo, lo haré de la manera como lo he hecho siempre, honesta, transparente y tratando de acercarme lo más posible a la verdad, ¿no? Ese es el compromiso, como el tuyo, como el de la gente que está trabajando bien, de buena fe en los medios, ¿no? Así es, así es. Mira, te agradezco mucho, deberías ser predicador, te falta un poquito nada más, porque hablas de principios, porque no es hablar de religión. No es hablar de actitudes momentáneas para decir que estoy con Dios. Cierto. Y eso es lo que me gusta, pues, la amistad que hemos desarrollado, que no es de todos los días, nada, pero es algo que ha pasado y que yo valoro. Claro. Ahora, por ahí muchos van a creer que es por salamero, pero ¿sabes en qué momento he empezado a relajarme un poco? Cuando me he dado cuenta y he entendido, terminado de entender, estoy próximo a cumplir 60 años, así que unos añitos he vivido. He aprendido que aquí estamos netamente de paso. Así es. Esto no se acaba aquí con esto. Los que están creyendo que aquí se termina y se acaba todo están mal, están perdidos. No es así. Esto,
este es un paso, quizás un breve paso incluso, me animaría a decir. Así es, absolutamente. Así que el que no está entendiendo eso está muy extraviado. La Biblia dice que la vida es como la flor de un día. Floreces y luego se marchita. Esa es la vida aquí, pero hay un destino. Bueno, vas a sacar palabras y el programa va a durar más de lo que tiene que durar, pero yo me felicito de haberte tenido por la amistad, porque pensamos en muchas cosas distinto y eso hace que nuestra amistad sea más estrecha. Y en otros coincidimos de todo tipo, hablamos de deporte, hemos hablado de mucho en la vida, pero quiero bendecirte. De deporte no hemos hablado. Creo que sí, ¿no? Pero no es el mejor momento, lo dejaremos para otra sí, oportunidad más problemas propicia. más intensos. Sí, además que no están nuestros equipos. Pero quiero bendecirte a ti, gracias. A tu esposa, a tus hijos, a tu familia, que te vea muy bien. Muchísimas gracias. Tu valentía, tu transparencia me gusta muchísimo y la amistad, yo la valoro muchísimo. Muchas gracias. ¿No? Así que pasa un buen tiempo, te vamos a seguir siempre donde estés. Va a ser un placer, muchísimas gracias. Pero un abrazo grande, Dios te bendiga mucho, eso es lo mejor que te puedo desear. Agradecerte muchísimo, igual para ustedes todo lo mejor, que este mal momento que estamos viviendo entre la pandemia y todas las tensiones se vaya diluyendo, vaya desapareciendo, pensando siempre en eso, que este es un pasito, aquí no se resuelve nada. Así es. Este es un tránsito tan breve que no vale la pena amargarse. Querido Toto, te agradezco a ti, un cariño grande para toda la gente que hace Cristo TV, Canal 27, que son nuestros compañeros también. Sobre todo en momentos en los que uno flaquea un poco, siempre trata de arrimarse a estos ámbitos. Así que gracias por estar también a ti y por permitirme estos minutos. Por favor. Y por tu amistad, sin duda, lo más importante. Te agradezco. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes. Un tiempo especial con el Gringo. Hasta un próximo encuentro.